están amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 49 de Zumos Cítricos. ¿Cómo estás, Douglas? Buenas tardes. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes, estamos ya con novedades, comentarte que este programa va a ser especial, ya que tenemos 2 días muy importantes. El primero tú, por favor. Bueno, el programa vamos a estar abordando con 2 entrevistas. Tenemos con el mayor David Vargas, ex jefe de la Policía Nacional, y con el coronel en servicio pasivo del Ejército Constitucionalista, Jorge Santiesteban. Vamos a estar abordando sobre los 42 años de la recuperación de la democracia en Bolivia. Muy bien, Araceli, y extenderte las felicitaciones correspondientes en este viernes por el Día de la Mujer Boliviana. Muchas felicidades, Araceli. Y muchas felicidades también a todas las mujeres en el país. Muchas gracias, también muchas felicidades a todas las mujeres luchadoras, fuertes que somos bolivianas. Exacto, precisamente en homenaje a Lidia Gaynor es que se ha instaurado un 11 de octubre. ¿No? Lidia Gaynor es una presidenta, una de las presidentas que hemos tenido. La otra presidenta que hemos tenido es Yanine Áñez. Las dos solo son de transición. Araceli, ¿crees que sea prudente, digamos, que alguna vez tengamos una presidenta electa y no de transición? ¿Cómo un poquito ves este tema? Sí, hace mucho tiempo es que no tenemos mujeres líderes, ¿no? Tal vez María Galindo, que es la única mujer ahorita en Bolivia que está haciendo sentir su voz, ¿no? Pero no lo veo por el lado de la política. Sí, no la veo a ella, ¿no? Solamente para molestar, nada más. Pero, digamos, líderes visibles y grandes en el país, es lastimosamente, ¿no? Que lastimosamente los acuerdos en los partidos solamente sirven para que estas damas cumplan un rol determinado en su curul o en función del ejecutivo y listo, ahí está, ¿no? Entonces sí hemos llegado a tener autoridades electas a nivel de gobernaturas, a nivel de alcaldías también, pero sería interesante también que, ¿por qué no en un futuro tener una presidenta electa? Araceli, y una vez más muchas felicidades, ¿no? Muchas gracias, Douglas. Bueno, antes de empezar con el tema, quiero recordarles, por favor, que en el Centro Naranja creemos en el poder de la colaboración y la innovación. Y es por eso que a todas las personas que tienen su negocio y están buscando darle un impulso o visibilizarlo, aquí en el Centro Naranja nosotros les ayudamos con eso. Pueden mandarnos un mensajito al 762-39-157 y aquí les vamos a asesorar. Tenemos muchas personas que están capacitadas para poderles ayudar con eso. También recordarles que Orange TV pertenece a la Cámara de Medios Digitales y Multidisciplinarios. Está con la personería jurídica 1446 Quebrado 2023. Y a continuación nos vamos a presentar la nota. Es la entrevista con el mayor David Vargas y su análisis de la democracia en el país. El mayor David Vargas, ex jefe policial conocido por su lucha a favor de los agentes de bajo rango en 2003, declaró a Orange TV Bol que la democracia en Bolivia está gravemente afectada por la corrupción, la cual está estrechamente vinculada con el narcotráfico y el Estado. Vargas señaló que este mal se extiende desde los niveles más bajos de funcionarios hasta las altas autoridades gubernamentales, y que ha llevado a una alarmante desinstitucionalización del país en los últimos 20 años. Vargas hizo énfasis en cómo la corrupción ha afectado gravemente al Poder Judicial, al cual calificó de tener un cáncer terminal, al estar contaminado desde jueces, fiscales hasta policías. Además, aseguró que el narcotráfico es el principal caldo de cultivo para este problema, citando específicamente la región del Chapare como un epicentro de la actividad ilícita. ¿Qué tal, amigos y amigas? Estamos en una entrevista especial. Estamos con Mayor Vargas y es miembro, se podría decir, de la policía, y
ya reconocido por la lucha que se ha tenido en octubre del 2003, y claro, tiene un andamiaje muy interesante y un análisis que lo vamos a aprovechar ahora. Mayor, ¿cómo le va? Les habla Orange TV Gold. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto de verte y por tu intermedio saludar a todos los bolivianos que están viendo este programa. Bien, directo. El planteamiento es el siguiente. Prácticamente este mes cumplimos 44 años que se retoma la democracia en el país después de dictaduras militares, pero la consulta es la siguiente. Actualmente, con todo el escenario, con presos políticos, con este último intento de toma militar de la Plaza Murillo y todo el escenario que se está viviendo con el gobierno actual, ¿estamos viviendo en democracia? La última parte no te he escuchado bien, pero que si hablaba de la democracia de nuestro país. Sí, ¿cómo está la democracia en nuestro país en la actualidad? Si bien llevamos 44 años donde se retoma la democracia en el país después de dictaduras militares, pero en la actualidad, con todo este escenario, con presos políticos, con este último intento de toma, por ejemplo, militar en la Plaza Murillo, ¿vivimos en democracia? Lastimosamente, la democracia en nuestro país es todavía muy joven, pero aún así está enferma por razones de que los propios actores políticos la han maltratado. El principal factor que está dañando nuestra democracia está en la corrupción, que justamente el Poder Judicial está siendo víctima con un cáncer terminal. Yo creo que la justicia en nuestro país, fiscales, jueces, policía, necesita un reajuste de lo que significa salvar de la corrupción a estas instituciones. Estos gobiernos que han pasado, estos últimos 20 años de gobierno, han llevado a nuestro país a una desinstitucionalización, pero alarmante, escabrosa. Han logrado dañar todas las instancias de administración del Estado, de tal manera que no existe un solo lugar en nuestro país de la administración del Estado que no esté contagiada por la corrupción. Una corrupción que nace, que el gran caldo de cultivo va a ser el narcotráfico. Y sabemos que el narcotráfico está sentado en su gran porcentaje de actividad delincuencial en el Chapare de nuestro país. Muchos del Chapare que han ejercido mandos sindicales han vivido del narcotráfico, se han asociado y han mandado delegados al Parlamento. Tenemos gente que está relacionada con el narcotráfico en el Parlamento de nuestro país, en el Poder Legislativo. Tenemos que las garras del narcotráfico han llegado al Poder Ejecutivo, hay viceministros, ministros, hay comandantes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, hay comandante de la policía, comandante del ejército, de las Fuerzas Armadas involucradas en lo que ha significado el manejo del narcotráfico en Bolivia. Tenemos en el poder, por supuesto, judicial, fiscales, jueces que han trabajado con la criminalidad que significa la delincuencia del narcotráfico. En fin, el narcotráfico ha sentado soberanía en nuestro país y a partir de sus redes, todas las instancias de administración de Bolivia han significado estar inmiscuidos en la corrupción y, por supuesto, la democracia que tiene que ver con la voluntad del pueblo, con la voluntad del pueblo justamente, se ha visto dañada, ¿no? De ahí vemos de que el 2019 no se respeta la voluntad del pueblo, cuando hay un referéndum político respecto a las elecciones de Evo Morales, no se respeta y se trata de que a partir de la intimidación, de la amenaza, se pueda consolidar un proyecto político que está por demás rechazado por Bolivia. Sin embargo, considero de que este proyecto político, que es el MAS, que ya tiene 20 años de gobierno, va a ocurrir lo que ha ocurrido con el MNR hace, 50, 70 años atrás, el año 52, cuando después de estar dos gestiones,
se empieza a atomizar. Hoy día vemos que el MAS se está atomizando y existe una corriente de Evo Morales, existe otra corriente de Arce Catacora y ha aparecido una nueva corriente que es la corriente de Manfred Reyes Villa. Entonces yo creo que el MAS tiende a atomizarse y va a ser necesario que los buenos bolivianos que amamos este país podamos organizarnos para recuperar Bolivia para los bolivianos. Bien, Mayor, uno de los aspectos que forman parte fundamental de la democracia, pues es el ejercicio periodístico. ¿Cómo ve que hay periodistas que son agredidos? No hay condiciones de trabajo para nosotros en nuestro gremio. ¿Cómo ve ese detalle, Mayor? Hermano, el año 2003, en febrero del año 2003, yo he sido testigo fiel del gran compromiso que tienen los periodistas con su país. He visto el sacrificio de entrar a los lugares donde se estaba corriendo la bala. He visto periodistas que estaban transmitiendo absolutamente todo cuanto ocurría en el lugar de los hechos. Esto ha significado que la población se comprometa, se alinee, se empatice con los periodistas y siempre haya buscado defenderlos y haya buscado siempre garantizar el ejercicio de sus funciones. Lastimosamente, algunos malos periodistas, como existen en todas partes del mundo, han buscado involucrar la gran labor que ha significado el periodismo con algunos intereses políticos. Esto ha significado que la población crea que por 2 o por 3 o por 5 periodistas involucrados en el afán político tengan que generalizar a todos los periodistas. Se han visto en la época democrática que periodistas que han desarrollado buen trabajo han sido promocionados para ocupar un cargo político, pero lastimosamente han mostrado que los buenos periodistas siempre van a estar con el pueblo cuando cumplan la labor por los cuales ellos se han presentado. Ahí vemos el gran fracaso de Carlos Mesa, por ejemplo. Carlos Mesa ha sido, en la historia de Bolivia, va a estar siempre presentado como un político pusilánime que nunca ha podido ser capaz de asumir retos importantes para nuestro país. ¿Y de dónde nace Carlos Mesa? Nace justamente de la actividad periodística. Entonces, sería bueno que se tomen los periodistas el caudal de simpatía que tienen con la población, para que ese caudal sea que impulse, ejerza presión al poder político para que respete el ejercicio de periodista, y no solo respete, sino promueva que el ejercicio periodista sea respetado en todos los espacios donde se puede desarrollar. Lastimosamente, de un tiempo a esta parte, las redes sociales, las redes como Facebook, TikTok y otros, están buscando reemplazar de manera torpe la labor del periodista, ¿no? Y eso es penoso porque era lindo escuchar a periodistas que tengan una lectura de la coyuntura de manera imparcial, que tengan una lectura de la coyuntura política que no esté sesgada por intereses políticos. Lastimosamente eso, por algunos malos periodistas, se ha tergiversado y vemos hoy día amenazada la labor del periodista por su buen trabajo que hacen los más que son los periodistas buenos que hay en nuestro país. Claro, y son perseguidos, no son prohibidos. Mayor, son perseguidos, son cohibidos de estos periodistas que intentan hacer la labor. Eso decía, son amedrentados, son perseguidos, son intimidados por el poder político porque de alguna forma han perdido la simpatía del pueblo. El pueblo debe nuevamente empatizar con los medios de comunicación, con los periodistas en forma particular, para que ellos se sientan respaldados y puedan ejercer su trabajo. Hoy día se ve como algún periodista inicia una labor investigativa respecto a la conducta de algún político y lo primero que aparecen es amenazas contra el periodista. Y lastimosamente esto es algo que está dañando no solamente el buen desarrollo de nuestra sociedad, sino también la democracia de nuestro país. Para terminar esta breve entrevista, Mayor, este medio, Orange TV World, tiene uno de los pilares fundamentales que son los derechos humanos. ¿Cómo estamos en derechos humanos en el país? Lastimosamente, querido hermano, los derechos humanos y a quienes son actores
de hacer prevalecer, de impulsar, de promocionar los derechos humanos, están también metidos en afanes políticos. Es que esta orfandad del liderazgo político ha hecho como que todos se crean con la capacidad y la capacidad principalmente de poder actuar políticamente. Conozco muchos actores, no sé si actores, son promocionadores de las instancias de derechos humanos, son aquellos que están buscando que los derechos humanos de los bolivianos sean respetados, etcétera, pero casi la mayoría de ellos se han involucrado en afanes políticos. Uno de ellos es Waldo Albarracín, que aparece como de actor de los derechos humanos, está Sacha Lorenti, aparece, y están todos metidos en política, ¿no? Entonces esto yo creo que tergiversa, distorsiona completamente los buenos principios que se tienen cuando se busca defender los derechos humanos en un país. De todas maneras, los derechos humanos van a ser siempre un buen motivo para poder ponerse la camiseta y luchar por ellos. Va a ser siempre un buen motivo para poder sacrificar la propia vida que uno tenga. Según Vargas, personas vinculadas al narcotráfico han alcanzado cargos sindicales, parlamentarios, y hasta en el poder ejecutivo. El exjefe policial también criticó a los actores encargados de garantizar los derechos humanos, afirmando que están más enfocados en sus intereses políticos que en cumplir su rol. Añadió que algunos periodistas se han visto corrompidos por la política, lo que ha afectado la percepción de la prensa ante los ciudadanos. Sin embargo, destacó que los periodistas que investigan a políticos poderosos son frecuentemente amenazados. Finalmente, Vargas expresó su esperanza en la conformación de más grupos de investigación periodística que desafíen el poder político y contribuyan a la sociedad. Interesante esa entrevista que hemos tenido. Sí, el programa entero hoy lo vamos a dedicar a esto de la democracia, ¿no? Un 10 de octubre de 1982 se retoma, se puede decir, la democracia en el país luego de dictaduras militares desde 1968 hasta 1982. ¿No? Pueden estar Natushbus, Barrientos, García Mesa, en fin, podemos nombrar varios. Pero un elemento principal que nos ha mencionado y haciendo un análisis de la democracia en la actualidad de el mayor David Vargas, él nos dice de que el crimen organizado está penetrando no solo en una microcorrupción, ¿no? En funcionarios de bajo nivel, sino en funcionarios de alto nivel. Estamos hablando de ministerios, viceministerios, estamos hablando en la estructura del Parlamento, inclusive. Es preocupante y es una de las demandas que esperemos que los próximos, porque al año es elecciones, ¿no? Y esperemos que se efectivice la lucha contra el crimen y ojalá se haga respetar ello. Entonces eso es lo que daña a la democracia según David Vargas. Nosotros, después de este análisis, esta entrevista que hemos tenido, vamos a una pequeña pausa y enseguida retornamos con mucho más. No se separe de nosotros, siga en las plataformas digitales de Orange TV Ball. Hola emprendedores apasionados. ¿Estás listo para llevar tu negocio al siguiente nivel? En el Centro Naranja de Derecho Económico, estamos aquí para ayudarte a hacer precisamente eso. Somos un centro de apoyo y colaboración dedicado a emprendedores como tú. Si tienes un proyecto que te apasiona, si sueñas con hacerlo crecer y prosperar, entonces somos tu socio ideal. Ofrecemos mentorías personalizadas, una valiosa red de contactos para colaboraciones comerciales, asesoramiento operativo y jurídico, y una comunidad que comparte tus mismos objetivos. Nuestro objetivo es simple, impulsarte hacia el éxito empresarial. Tu visión, tus sueños, son importantes para nosotros, y estamos aquí para brindarte el apoyo y los recursos que necesitas para alcanzarlos. Te invitamos a unirte a la familia del Centro Naranja de Derecho Económico. Juntos, podemos hacer que tus proyectos despeguen y se conviertan en una realidad asombrosa. Así que no esperes más. Da el siguiente paso hacia tu éxito. Contáctanos hoy mismo y comencemos a trabajar juntos.
Visita nuestras plataformas digitales o contáctanos al 762-39157. Estamos ansiosos por conocerte y ayudarte a alcanzar tus metas empresariales. Siempre con mucha seriedad, desde la mañana hasta el anochecer. Noticias que importan para hacerte saber. Noticias naranja, la voz de la razón. Noticias naranja, con toda la atención. En cada barrio y en cada ciudad. Noticias naranja, es la realidad. Información clara, sin manipulación. Noticias naranja, siempre una opción. Noticias naranja, la voz de la razón. Noticias naranja, con toda la atención. Noticias naranja, la voz de la razón. Noticias naranja, con toda la atención. Bien, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con el programa. A continuación vamos a presentar una entrevista que se tuvo con el coronel en servicio pasivo y constitucionalista Jorge Santisteban y su análisis de la democracia en el país. El período de dictaduras militares en Bolivia estuvo marcado por reformas económicas conservadoras y una profunda represión social y política. Durante el gobierno de René Barrientos, elegido como civil en 1966, Bolivia enfrentó movimientos guerrilleros, entre los que destacó la captura y ejecución de Ernesto Che Guevara en 1967. Barrientos dependía de los militares para mantener el orden, pero su muerte en 1969 en un accidente de helicóptero desató una sucesión de gobiernos inestables, la mayoría de carácter militar. El general Hugo Banzer asumió el poder en 1971, implementando un régimen que suprimió derechos civiles y reprimió violentamente a los sindicatos y mineros. Aunque la economía boliviana creció debido a los altos precios del estaño, la caída del precio del mineral y la mala administración de los gobiernos militares provocaron una crisis económica en la década de 1980, exacerbada por la deuda externa e hiperinflación. Durante este tiempo, la exportación ilegal de cocaína se convirtió en una importante fuente de ingresos, lo que atrajo la presión de Estados Unidos para combatir el narcotráfico. La represión interna y la corrupción minaron la cohesión del régimen militar, lo que llevó a sucesivos golpes de Estado y la intervención de figuras militares como Alberto Natusch Busch, cuya breve dictadura fue derrocada por la resistencia popular. El golpe más sangriento de este período fue liderado en 1980 por Luis García Meza, vinculado al narcotráfico y apoyado por la dictadura argentina y el comando de terroristas conocidos como los Novios de la Muerte, que perpetraron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo el asesinato del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. Las tensiones internas entre las facciones militares y la creciente presión social finalmente llevaron a la renuncia de García Meza en 1981. Tras una serie de fracasados intentos de consolidar el poder militar, el régimen colapsó en 1982. Una huelga general y la movilización popular forzaron la transición hacia la democracia, culminando con la asunción de Hernán Siles Suazo como presidente, marcando el fin de las dictaduras militares y el inicio de una nueva era democrática en Bolivia el 10 de octubre de 1982. Posteriormente crearon los fenómenos Calimán y Zúñiga,
con trayectorias oscuras en la carrera militar, para someterlos políticamente y crear golpes de Estado falsos, montar hechos y delitos para promover acciones ilegales de persecución, vulnerando derechos y garantías constitucionales, no solamente a sus propios camaradas militares, sino también a personalidades del ámbito político opositor. Pero por encima de la justicia militar, procesan a los militares en la justicia ordinaria, quienes en cumplimiento de órdenes del poder político ahora están en la cárcel. Frustraron la carrera militar de varios coroneles que les correspondía ascender a generales, pero que reclamaron respecto al cumplimiento de las leyes y los reglamentos militares. Los pasaron directamente a la reserva activa. Entonces, de esta forma, nosotros los militares condenamos la mala administración del Estado y el abandono de la población a merced de organizaciones criminales. Por eso han debilitado a la policía y por eso la han prostituido, pero también la han debilitado e intentan destruir a las Fuerzas Armadas. Es necesario dejar en claro al pueblo boliviano que los militares nunca aceptaron ni aceptarán la violación de leyes y la destrucción del Estado, que el sometimiento y servilismo a la clase política gobernante es solamente por parte del mando militar de más alto nivel, y no así el sentimiento del conjunto de los miembros de las Fuerzas Armadas. Hasta la fecha, este gobierno no ha comprado municiones ni armas en cantidad significativa, poniendo en indefensión al Estado boliviano de las mafias y de las organizaciones criminales. Debería sonar un poco más esperanzador, pero estamos frente a una gran amenaza interna, que aquello que ocurre en Cuba y Venezuela puede ser el precursor de lo que nosotros podríamos sufrir pronto los bolivianos. Y eso en un futuro cercano, ya estamos a la vuelta de la esquina, de manera de que tenemos que contrarrestar esas ambiciones políticas y la destrucción del Estado por parte de los masistas. Debemos preparar nuestras mentes y corazones para estar en condiciones de afrontar una gran batalla por una Bolivia libre, democrática y soberana. El coronel en servicio pasivo Jorge Santiesteban expresó su preocupación por la administración del Estado boliviano bajo las gestiones del exmandatario Evo Morales y del actual presidente Luis Arce, ambos del partido MAS, Movimiento al Socialismo. Santiesteban sostiene que las Fuerzas Armadas y la policía han sido sometidas para fines políticos, lo que estaría conduciendo a Bolivia hacia un régimen comunista similar al de Venezuela o Cuba. Según el militar, el gobierno no ha adquirido armamento ni municiones en cantidad suficiente, lo que deja a Bolivia indefensa ante amenazas internas como el crimen organizado. Además, afirmó que las instituciones militares han sido desmanteladas y politizadas mediante purgas de oficiales institucionalistas, reemplazándolos con simpatizantes del MAS sin los méritos necesarios, lo que considera un intento de destruir la estructura tradicional de las Fuerzas Armadas y cambiar su doctrina por una socialista. Santiesteban mencionó que estos cambios también incluyeron la sustitución de símbolos patrios, como la bandera de guerra tradicional por la huipala, y la instauración de la frase, patria o muerte, venceremos, en tributo al Che Guevara. Además, denunció la supuesta colaboración con las Fuerzas Armadas venezolanas para entrenar a oficiales bolivianos en la represión de opositores. El coronel finalizó afirmando que, aunque algunos altos mandos militares se alinean con el gobierno, la mayoría de los militares no apoyan la destrucción del Estado ni la violación de las leyes, y llamó a los bolivianos a prepararse para defender una Bolivia libre, democrática y soberana. El movimiento socialismo, a partir de Evo Morales, Arce Catacora, Juan Ramón Quintana y los demás, todo el sistema político de izquierda, aliada con la izquierda internacional, desde la primera gestión de Evo Morales, el año 2006, intentaron debilitar y destruir a las Fuerzas Armadas y a la policía. Entre los hechos más sobresalientes estamos precisamente recordando el pase a la reserva activa de 2 promociones enteras, sin justificación alguna, a manera de purga de jefes militares institucionalistas que todavía existían en el mando militar.
Continuaron con el asedio a las Fuerzas Armadas y a la policía, cuya permeabilidad de estas instituciones a través de mandos traidores y cómplices del régimen logró desinstitucionalizarlas y ponerlas al servicio del gobierno de ambos mandatarios, Evo y Arce. Organizaron el sistema PIO, un programa de igualdad de oportunidades, dándoles espacios a los hijos de los sindicatos de cocaleros y masistas en los colegios y escuelas militares, quienes sin condiciones físicas ni capacidad intelectual egresaron como oficiales de carrera. Entonces también vemos que ellos crearon la escuela antiimperialista con el fin de cambiar la doctrina militar por la doctrina socialista. Luego cambiaron el lema del ejército subordinación y constancia por patria o muerte venceremos. A manera de tributo a un criminal como el Che Guevara, recordamos la invasión del año 67 a Bolivia con armas para derrocar a un gobierno legalmente constituido. Cambiaron la bandera de guerra tradicional, que es fruto de la inspiración de los héroes de la independencia, por la huipala, que no representa nada para la guerra. Crearon la simbología chacana, un símbolo esotérico absurdo, reemplazando a nuestro histórico escudo nacional. Y el mando continúa en un silencio cómplice y corrupto. Intercambian conocimiento y entrenamiento militar. Esto es grave, porque lo intercambian con las Fuerzas Armadas de Venezuela para especializarlos en la represión al pueblo y en el área de inteligencia para la persecución de los opositores. Pero ellos se quejaban de que en la Escuela de las Américas se formaran personas precisamente como dictadores en nuestros países y principalmente en Bolivia. Juan Ramón Quintana fue parte, pero ahora ellos tranquilamente están preparando militares para la represión precisamente en nuestro país. Convirtieron a las academias como la EMI, el IGM, COFADENA, el Ministerio de Defensa en un botín delincuencial para enriquecer a la clase política a la cabeza del primer mandatario. Bien, mis amigos, estamos de retorno. Es muy interesante lo que tenemos con Santisteban, ¿no? Menciona que el gobierno ha de alguna manera penetrado al ámbito policial y al ámbito militar en estas dos instituciones que deberían velar por la seguridad de los bolivianos. Ahora solo velan por la seguridad del Estado o de la autoridad. La democracia, según este análisis, está muy decadente porque el ciudadano, el cívico, el campesino, el que aporta, el que trabaja, es el que más está siendo aislado. Yo creo que la democracia debe ser uno de los pilares fundamentales de cualquier partido político, indistintamente sea el partido que esté gobernando ahora. Pero el partido que está gobernando ahora más está metido en ver, en reflejar una pugna que en realidad no sabemos si es verdad. En reflejar una pugna, una pelea entre ellos y la oposición que no truena, que no ayuda mucho. Entonces tenemos que ver de que la democracia está en decadencia lastimosamente y que todas las autoridades legislativas, edistas, arcistas, opositoras, todos deben velar por la democracia. ¿Por qué? Porque se trata también de una vulneración hacia nuestros derechos humanos, ¿no? El tener mejor calidad de vida es algo que todo boliviano quiere y tiene el derecho de tener una mejor calidad de vida. Y no solo el boliviano, el ciudadano tiene que agarrar, ponerse la camiseta de Bolivia, trabajar, buscar una mejor calidad de vida. Es el Estado y las autoridades que deben dar las condiciones para ello y para que se pueda vivir en democracia. Entonces
es un llamado de atención a todos, y en especial al partido de gobierno, que se enfrasca en una pelea que no sé hasta qué grado también será verdad, ¿no? Se ve de un lado bloqueos hasta por ahí nomás, piden la renuncia del presidente hasta por ahí nomás. Hay una resolución constitucional que prohíbe los bloqueos y que se puede pedir obrados a la fiscalía y que detenga a Evo Morales y a todos los que estaban haciendo marcha. No lo hacen tampoco, y Evo Morales estaba muy visible. Entonces nos estamos ocupando de cosas electorales y demás, preocupándonos por cosas que sí pueden venir al caso tal vez, pero que todavía no es la prioridad, y la prioridad debería ser la democracia. Entonces llamemos a la resolución, esperemos que vengan mejores días. Ese es el sentir de todos los bolivianos, Araceli. Así es, Douglas. Muchas gracias por tu participación. Cambiando de tema, quiero dar paso a nuestras menciones publicitarias. Quiero recordarles que en el Centro Naranja les vamos a impulsar, les vamos a ayudar con el impulso de sus negocios, les vamos a ayudar con talleres, con eventos, talleres, visibilidad, acceso de recursos, para que ustedes que tienen su emprendimiento puedan visibilizarlo, impulsarlo. Pueden mandarnos un mensajito al 762-39-157 y nosotros los vamos a asesorar. También quiero hablarles sobre la afiliación de Orange TV a la Cámara de Medios y Digitales Multiplataformas. Con eso estaríamos terminando el programa de hoy. Muchas gracias a todos nuestros seguidores. Muchas gracias, Araceli, por tu participación. El próximo programa es el número 50. A ver, vamos a ver un programa especial. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Es realmente un gusto tenerte siempre, Araceli. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Chao, Douglas.